Otra vuelta más a las 12:10. Pobre Enzo Pérez, estaba escuchando por encima de. ¿Te acordás? Inventaron el bar para jodernos a nosotros, ¿te acordás? Gallina mal. No merecen terminar estos tipos así, por más que estén de la contra, no merecen terminar en estos equipitos, digamos. Por encima de que por ahí vuelven al lugar donde surgieron, ¿no es cierto? Pero vos sabés que siguiendo con el ángulo, cambiando el ángulo de la información, no sé quién lo decía, queda lindo y no sé lo que quiere decir, pero bueno. Tengo para contarte algo. Mientras tomamos estos mates fríos que preparamos hoy como a las 9 de la mañana, tengo para contarte algo. Y tiene que ver, tiene mucho que ver con, a mí me parece, con ya el inicio de la campaña política, antes del Mundial, antes. Y hace bastante que me parece que se viene dando esto. Y específicamente estamos hablando de la campaña política acá en el departamento de Nogoyá, donde hay un montón de fuerzas, ¿no? Voy a hacer una breve introducción antes de desarrollar el tema. A mí me parece que Bernardo Schneider va a querer reelegir. Del otro lado va a estar Quino 2, que hasta hoy tiene Eduardo Quino 2, el exfuncionario de Schneider, que hasta hoy tiene intenciones de ser. El vecinalismo todavía no ha arreglado, y el vecinalismo me parece que se divide en dos. Hay un vecinalismo con el cual hicimos una nota nosotros, que es Acosta, Alberto Acosta, que están hablando, están conversando. Está el vecinalismo también de Lucas, a cargo de Hahnemann, que yo, para mí, ese vecinalismo, hay muchas cosas que voy a decir que son percepción y no información. Ese vecinalismo va a terminar arreglando con un brazo del justicialismo, me parece a mí, ¿no? Y es más, me atrevo a decirte que Lucas va a terminar arreglándose entre Lucas, por encima de que por ahí el doctor Navarro lo haya conversado a Hahnemann para que sea su candidato a senador, que es una jugada bastante importante la de Maxi, ¿no? Y ahí ya me voy para el lado del justicialismo. ¿Qué hay del justicialismo? Del justicialismo muy claro. Perdón. Antes de irme del radicalismo y del PRO que no nombré, a mí me parece que Cabaña va a querer reelegir como senador. No sé qué va a pasar con Fleischer, que queda ahí suelto. A mí se me hace también percepción que lo van a meter en una lista de diputados, por más que la intención sea que Jonah termine su carrera política como en una lista sábana de diputados, ¿no? O sea, sería Schneider, sería Cabaña, y sería candidato a diputados Jonah. Eso por ahí es la información probablemente incorrecta, como dice el turco Asís, que tengo yo. ¿Qué va a hacer el PRO, Verdiña y su gente? Yo creo que el PRO va a tener un papel preponderante, mirá cómo te lo digo, en las elecciones del 2027. Mucha gente que da muerta el PRO a nivel local. Yo creo que va a hacer pesar el PRO dentro de la alianza Juntos con el Cambio de cara al 2027. ¿Libertad Avanza acá en Nogoyá? Nada. Por más que anda un video dando vuelta ahí de unos chicos, nada me parece para el 2027, por ahora. Y del lado del PRO me parece que van a hacer pesar esta, para mí, excelente función social que estaba cumpliendo Verdiña en el Instituto del Becario. Porque es así, ¿sí? Porque por encima de que venga del PRO, es una función social que responde de alguna manera a su raíz del abuelo. Recordá que el abuelo de Mariano Verdiña fue embajador en el gobierno de Perón, en México. O sea, viene de una extracción justicialista, Verdiñas. Y dentro del legado de la familia, o del apellido, ha tenido su vuelo propio el doctor Verdiñas, ha llegado a un lugar en donde, por su raíz de justicia social,
le ha venido como anillo al dedo, que es el Instituto del Becario, en donde ha transformado recursos de una manera social o con justicia social para que tengan más becas los chicos, ¿no? Se entiende lo que digo. Y a mí me parece que eso, yo no estoy diciendo que es peronista, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es desde dónde viene y cómo puede llegar a jugar este republicanismo del PRO. Y a mí me parece que el PRO va a jugar en las listas de el 2027 del lado de Juntos por el Cambio, poniendo la vice. Vos acordate de esto. Del otro lado, del lado del justicialismo, se distancia largamente, hace un buen rato, como candidato a senador, Luis Gaioli, que lo ha dicho, lo ha expresado públicamente, en el cual, dentro de los jugadores, como candidato a intendente, estaría, y lo pongo en potencial, Daniel Antonio Koch. Del otro lado, de lo que podría ser la interna justicialista, está declarado públicamente hasta ahora que si el candidato de Galleta es el ruso, Maxi Navarro está armando otra línea de justicialismo y por eso lo habla a Hahnemann para candidato a senador. O sea que podría darse Hahnemann, si hubiese paso, Hahnemann, que no lo va a ver, por otro lado, Hahnemann, Gaioli, Cabaña. No descarten a Flecha por ahí. No sé por dónde, pero no lo descarten. Pero la estructura que tiene, y por ahí escuchaba algunas, y leí algunos posteos ayer acerca de una foto que se sacaron. La estructura con la cual cuenta hoy el intendente de Hernández, Luis Gaioli, que es la mayoría de la gente que está gobernando en el departamento y algunos dirigentes. De hecho, porque yo estuve en alguna de esas reuniones realizadas en la casa de Gustavo Pilla, es de público conocimiento. Para mí, yo lo vengo diciendo hace rato, porque se sorprenden ahora porque ven las fotos, ¿no? Para mí el armado del ruso. A mí no me lo sacan de la cabeza de Daniel Antonio. Daniel Antonio, desde el primer día que pierde el peronismo, viene, y de hecho se lo hemos preguntado, se vienen juntando en la casa de él, viene juntándose con todos los presidentes junta, con algunos dirigentes, se vienen sacando fotos. Vos le preguntabas a razón de qué representa esto. No, es una liga que venimos armando. El Rubio, que ha aprendido muchísimo dentro de la política, viene conservando, pegando desde el 2023, desde que se perdió la mayoría de la dirigencia del peronismo de la ciudad de Nogoyá y del departamento, en su casa. Con esas comidas, yo he visto ahí pasar Cacho Eschabón y Martín Motroni. ¿Quién no ha estado en esas fotos de esos asados que comen en la casa del ruso? Y para mí, y repito, esto puede ser información seguramente equivocada, la cosa es así. Daniel Antonio, esa liga que tiene, esa dirigencia que tiene, que se sacan fotos y que hablan de temas de gestión y hablan de peronismo, afuera del partido, en la casa de Daniel Antonio, le presta a Luis Galleta Gaioli esa estructura, o se le ofrece, o no, como le quiera llamar, para que sea senador. Entonces Luis es el que tiene que salir a hacer la campaña, ¿no? Con esa estructura que está detrás ahora de Luis como senador, pero que en realidad viene de un armado que viene sosteniendo el ruso, para mí. Capaz que me recontra equivoco, probablemente sí, pero por ahí resulta que salió una foto el otro día y la gente se preguntaba y andaban elucubrando, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Esto es lo que está haciendo el ruso desde que perdió el peronismo en la ciudad de Nogoyá? Se espantan ahora porque ven eso, pero en definitiva es ese abroquelamiento que viene manteniendo el ruso desde que se perdió. Porque resulta que ahora todos quieren ser, resulta que ahora todos quieren figurar, resulta que ahora todos quieren arreglar, pero todos aparecen ahora. Entonces yo digo, el ruso, que no es ni tonto y que me parece que aprendió mucho en el peronismo, la vio hace 2 años y medio, 3 atrás, y viene con este armado que vos me decís, ¿sirve para ganar? No sé. Yo creo que con el peronismo me parece que para el 2027 no sirve. Pero bueno, me parece, y repito, esto es todo percepción,
veremos si estoy equivocado o no, pero sí lo que se empezó a ver es que se empezaron a mostrar las uñas en algunas cosas. Y en algunas cosas que se empezaron a mostrar las uñas específicamente son algunos hechos desde donde la oposición, lo voy a plantear así, la oposición al justicialismo a nivel departamental viene tratando de embarrarle la cancha a estos intendentes y presidentes de comuna que hoy están en la trinchera. Yo siempre lo dije, gobernar con un gobernador que no es de tu partido y con un presidente que no es de tu partido debe ser complicadísimo, ¿no? Hablemos de Luchi en Hernández, en Aranguren, hablemos de Luis en Hernández, de la Adriana en el 20, de Víctor, y de todos, digamos, los que están en juntas de gobierno, el Beto Barreto, Cali Los Toreros, ¿sí? No debe ser muy fácil si no tenés una estructura, digamos, a nivel provincial y nacional. Y motiva esto porque después vamos a hablar con Daniel Antonio para que nos cuente un poquito, porque nosotros ya hablamos con Galleta, con Luis Gaioli, acerca de una información que se viene manejando hace bastante. Nosotros teníamos la información hace bastante, yo lo vengo contando, pero la semana pasada me parece que se hizo público en algunos medios, bueno, un medio específico, que es que los municipios del peronismo están enterrados, están fundidos porque hicieron mal las cosas, y específicamente hicieron mal las cosas con las obras que se hicieron de acceso a los municipios. Llámese Aranguren, que hizo la obra de ingreso, Hernández, que parece que estás entrando al Casino de Las Vegas, como quedó hermosa la entrada de Hernández, y la entrada que hizo Adriana en el 20, en donde Daniel Antonio estaba en Vialidad Nacional. Por eso en algún momento, a ver si durante la mañana, ahora antes de que terminemos el programa, hablamos con Daniel Antonio. Ya prometió hablar con nosotros, ya lo vamos a llamar, pero primero quiero hacer esta introducción. ¿Qué pasó? Te lo cuenta Luis Gaioli en una nota con nosotros. Escuchalo un poquitito. En el año, no quisiera equivocarme, digamos, no recuerdo con precisión la fecha. Nosotros creo que en el 2022 firmamos un convenio con el gobierno nacional, precisamente con Vialidad Nacional, donde a través de un programa que se ejecutaba a través de Vialidad Nacional, que era un programa de conectividad, o sea, todas aquellas localidades por donde conectaban con una ruta nacional, como en el caso acá de la Ruta Nacional 12, que pasa frente a nuestra localidad, frente a Nogoyá, es la misma ruta, por supuesto, tenían la posibilidad de acceder a ese programa de financiamiento para realizar obras de conexión, o sea, la pavimentación del acceso. Es una obra que se financia, que según el convenio que firmamos nosotros, Vialidad Nacional afectaba partidas presupuestarias de su presupuesto para atender los gastos que demandara la obra en Hernández. Y la Municipalidad de Hernández se encargaba de la ejecución del proyecto, de la elevación del proyecto y la ejecución de la obra y el seguimiento de la obra para que, digamos, con los técnicos nuestros pudiese finalizar, como de hecho se terminó finalizando la obra. En el año 2023... Sí, en octubre del 2023, antes del cambio de gobierno, se hizo los últimos pagos. Creo que nosotros tenemos entre el 90 y 93% del pago de los certificados de la obra. Vialidad Nacional suspendió los pagos después del cambio de gobierno. Nosotros seguimos diciendo los reclamos de un certificado y una actualización de precios en aquel entonces para poder cancelar la deuda que tenía el Estado Nacional, Vialidad Nacional con la empresa, y se hicieron todos los reclamos legales, administrativos y no legales, administrativos y toda la presentación de los certificados que nos iban presentando ellos. Bueno, es de público y notorio que todas las obras nacionales en el ámbito de la provincia y creo que de todo el país fueron paralizadas y dejaron de pagarse los certificados. Por eso, a partir del año pasado, a principios de este año, la empresa que hizo la obra, que es la misma que está haciendo la repavimentación de la ruta acá enfrente a Nogoyá, Hernández, la empresa Pitón, en lo contencioso y administrativo,
presentó un recurso solicitándole a la Municipalidad de Hernández que se haga frente al pago de esos certificados que no estaban cancelados. Mientras tanto, nosotros fuimos al Tribunal de Cuentas a ver de qué forma podríamos llegar a ver la posibilidad de poder encontrar un acuerdo monetario con la empresa y poder empezar a pagarle en cuotas lo que ellos reclamaban en aquel entonces. Obviamente el Tribunal de Cuentas, como está el convenio, tanto el convenio general como el convenio particular, donde Vialidad Nacional se hace cargo de la responsabilidad del pago de la obra, nosotros no tenemos ni siquiera elementos legales ni jurídicos ni administrativos para reconocer una deuda que no es nuestra. Si yo estuviese pagando la deuda con recursos municipales, caería en un delito de administración fraudulenta por pagar una deuda que no está reconocida por el municipio, sino por el gobierno nacional, ¿me explico? Y de hecho los convenios actualmente están vigentes porque ninguna de las dos partes, ni Vialidad Nacional ni nosotros como municipio, hemos anulado esos convenios que firmamos oportunamente. O sea, están vigentes. Al no estar anulados por alguna de las partes o rescindidos esos acuerdos, esos convenios están vigentes. Bueno, nosotros lo que conseguimos en lo contencioso administrativo es que involucren a Vialidad Nacional, que o sea que el juzgado convoque y presente pruebas Vialidad Nacional para que ellos argumenten por qué dejaron de pagar esos certificados que estaban obligados de acuerdo al convenio que habíamos firmado. Bien, ahí es claro, Luis, ¿no? Ellos tenían un convenio con Nación, específicamente con Vialidad Nacional, que era quien mandaba la plata para hacer esas obras de ingreso a las ciudades. Específicamente él está hablando de su municipio, de la ciudad de Hernández. A fin del 2023, cuando asume Milei, recordamos que en Vialidad Nacional estaba Daniel Antonio, sí, que ya vamos a hablar con él, coach. Cuando asume Milei, decide cortar no solamente la obra nueva, sino la que se estaba ejecutando. La empresa Pitón ya había terminado de hacer, lo que yo entiendo de que cuenta Luis ahí, ya había terminado de hacer la entrada de Hernández, pero le faltaba el pago de un certificado, que esto ya lo vamos a hablar con Daniel Antonio, que seguramente debe saber porque él estaba ahí, en Vialidad. El municipio lo que hace es firma el convenio con la empresa privada, pero no es garante, según lo que dice Luis, o ya lo va a decir, me parece, ya lo vamos a pasar, sobre los futuros pagos, sobre los pagos, sino que es garante de la ejecución de la obra. Obviamente a la empresa Pitón le falta cobrar un certificado, o una parte, 93% creo que dice Luis ahí, o sea que falta un 7% de la obra, y se encuentra hoy realizando una demanda en contra del municipio de la ciudad de Hernández. Lo que hace la empresa está bien, o sea, quiere cobrar. ¿A quién le hizo la obra? A la Municipalidad de Hernández, por más de que ellos hayan firmado un convenio aparte. Pero, fíjate vos lo que cuenta Luis, que es que dice, nosotros vamos al Tribunal de Cuentas y proponemos hacer algún plan de pago, y el Tribunal de Cuentas nos dice, no vas a hacer eso, no te vas a mandar esa macana, porque no son obligaciones de la Municipalidad de Hernández, entonces estarías cometiendo una ilegalidad si haces un plan de pago con la empresa. Esto es internamente, el municipio de la ciudad de Hernández está, por lo que cuenta Luis ahí, con una demanda en lo contencioso administrativo, la provincia de Entre Ríos. Hasta acá esto. Vos sabés que nosotros tenemos un senador, el senador es de toda la provincia de Entre Ríos, es de todo el departamento, inclusive de la ciudad de Hernández, ¿no? Y en una nota, el senador Cabaña contaba esto, escuchá. La culpa sí es culpa de Alberto Fernández o de Milei, digamos. Yo lo que digo es que lamentablemente se inició esa obra en su momento, se inauguró y todos pensábamos de que estaba todo más que bien, y lamentablemente va a ser el pueblo de Hernández o el 20 de septiembre los que en teoría, y ojalá que no, tengan que abonar esta suma de dinero que claramente se actualizarían, y todos los certificados y todo, que son parte de algunos certificados, digamos. Esto nadie había dado a conocer esta información. Sí, obviamente puedo interceder, obviamente hay un proceso judicial que se está llevando adelante por incumplimiento, pero insisto, fueron obras que se anunciaron, que se inauguraron y todo, y la plata nunca estuvo, digamos. No sé si quieren echarle la culpa a Milei, un presidente que venga, o hay que... Bueno, el senador dice, se anunciaron las obras y la plata nunca estuvo. La plata nunca, lo que ustedes, no lo estoy diciendo yo, la plata nunca estuvo, dice el senador Cabaña.
Ojalá que no tenga que pagar el pueblo de Hernández o el 20, dice el senador Cabaña. ¿Sí? Ustedes lo escucharon a Luis anteriormente explicando cómo es esto. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir Gaioli acerca de la responsabilidad de los vecinos de Hernández, de la municipalidad de Hernández. Recordad, 93% de la obra se pagó, faltaba un 7%. O sea, la plata nunca estaba, dijo el senador Cabaña. La plata no estaba. Hacía falta que aclarara que ese 7% era por ahí lo que Milei dejó de mandar. Y sí, fue Milei. Acúsalo a Milei, dijo, sí, fue Milei. Milei decidió no mandar ese 7%. Pero escucha lo que tiene que decir Luis Gaioli sobre la responsabilidad. Nosotros en la firma del contrato con la empresa también pusimos claramente de que la obra era financiada y ellos no desconocían esta cuestión. Un ente administrativo y ejecutor de la obra, pero no los que lo financiamos. Y la empresa siempre lo supo, pero bueno, nosotros entendemos que no. De hecho, cuando firmamos el contrato, una de las cláusulas del contrato con la empresa establecía con claridad este asunto, que nosotros no éramos responsables del pago de los certificados, sino somos responsables de la presentación en términos de los certificados que ellos elevaran, con la curva de inversión, con el avance de obra, con todo lo que significa un certificado de obra, ante Vialidad Nacional para que se pagara. De hecho, de esa forma se pagó casi el 93% de la obra. Bien, ahí yo creo que te deja clarito, digamos, cuál fue el contrato que firmaron, porque en esa nota que hicimos nosotros yo le repregunté varias veces si el municipio es corresponsable por la deuda de Nación. Él dice que no, que en el mismo contrato se dejó explícitamente esto. Y yo creo que por ahí el senador se puso a tono y entendió por ahí que estaba vendiendo humo entre nosotros políticamente, y sin ánimo de polemizar nada, sino que esto es lo que sale en los medios, y viste que hay un dicho que dice miente, miente, que algo quedará. No creo, conociendo la personalidad de bien del senador, que lo haya hecho deliberadamente. Quizás le faltó un poquitito de información. Entonces, yo creo que al munirse de información, ahora cuenta esto. Será, pero en realidad el Estado Nacional, que tiene una continuidad de personería, bueno, esperemos que se aclare o que se allane, puede haber, entiendo yo, algún proceso de conciliación donde se pida una audiencia, donde se suspendan los plazos y donde se pueda llamar a una audiencia de conciliación. Digamos, hay herramientas cuando haya voluntad. Hoy en día entiendo de que las empresas, humildemente lo digo, de un punto que por ahí si demandan a una municipalidad y a un Estado nacional, entiendo de que intentar cobrarle al Estado local, y el Estado local podrá arrepentir o no contra el gobierno nacional, digamos, pero esto ya de un punto de vista más estratégico, si se quiere, por parte de la empresa. Ojalá que ponga la plata el gobierno nacional, pero sí saber que en esas obras son solidariamente responsables en ese convenio multilateral o plurilateral. Claramente hay responsabilidad por parte de los municipios que claramente pueden ser condenados a pagar los certificados a la empresa y más los capitales, intereses, más las cortas, más. Bueno, ahí yo creo que el senador Cabaña, que es abogado, debe saber de lo que está hablando. Luis Gaioli no es abogado, el intendente, pero Luis dice, nosotros no tenemos responsabilidad. Cabaña parece que se junta con un poco de información y dice, bueno, sí, pero de todos modos pueden ser demandados, ¿no? Yo calculo que debe estar sabiendo lo que habla el senador Cabaña, porque es abogado, obviamente, ¿no? Pero aparte es senador del departamento, es senador también de la localidad de Hernández. Y a raíz de esto, Luis Gaioli tiene para contestarle al senador Rafael Cabaña esto que te voy a hacer escuchar. Escuché al senador, la verdad no sé qué fue lo que dijo puntualmente. Pasa como cuando salió a aclarar los ingresos coparticipables como una gran información pública cuando publica de las comunas y de los municipios. Vos sabés que nosotros recibimos este mes 9 millones más de coparticipación que en el 2024. Estaría bueno que publiquen lo que recibimos este mes y que publiquen lo que recibimos el año pasado y lo que recibirán de año pasado, para que vean cómo entonces, y también estaría bueno por ahí, en algún momento que tienen el teléfono, poder
Nacional llamar y consultar o visitarnos alguna del municipio y ponerse a disposición en el caso como él, como letrado y como senador del departamento y como se mantiene preocupado por los habitantes de Hernández, que se ponga a disposición para salvar esta situación, que es una situación compleja y que no tiene solamente la Municipalidad de Hernández, sino que también lo tiene Aranguren y 20 de septiembre. Estamos en la misma situación porque en esos dos municipios y la comuna del 20 también Vialidad Nacional dejó de pagar los certificados de avance de obra. Bueno, había ahí un pequeño defecto de audio, pero ustedes entendieron bien, ¿no es cierto? O sea, Luis sigue apelando a una posición conciliadora, a que por ahí el senador se acerque y se interiorice un poco sobre los temas que atañen al departamento y que pueda utilizar su expertise por siendo abogado y también sus contactos que pueda llegar a tener a nivel provincial y nacional, como para que destrabe esta llegada de fondos de Nación para poder pagarle a la empresa Pitón. Pero la última pata me parece que es muy importante, y para cerrar este tema, es la pata de quien era responsable de Vialidad Nacional acá en Entre Ríos, y es el señor Daniel Antonio Cocha, a quien tenemos en línea en este momento, para que nos cuente, no sé si estuviste escuchando la radio, Daniel, buen día primero, ¿cómo estás? O si estás a tono del tema. Buen día, Fabio, ¿cómo estás? Le aprendí ya en lo último que estaba hablando Luis. Como veníamos desarrollando nosotros, había una información acerca de una falta de pago de unos certificados finales, aproximadamente un 7% de la empresa Pitón, específicamente por el ingreso a la ciudad de Hernández. No tenemos información del 20 ni de Aranguren, pero sí de Hernández. Lo contaba Luis Gayoli, contaba lo que sucedió, las acciones que él podía tomar para tratar de arreglar, que el Tribunal de Cuentas le dijo no te vas a meter en eso porque sería ilegal, porque no es plata que vos debés. Y por el otro lado, el senador Cabaña poniendo en tela de juicio de si lo va a tener que pagar los hernandenses, si la plata estaba o no estaba, que parecía que la plata no estaba. Creo que después se munió de información un poco el senador Cabaña, retrocedió un poco en esa posición, pero sí sostiene que el municipio de la localidad de Hernández es consolidario ante esto que se le debe a la empresa Pitón. Vos eras director de Vialidad Nacional en aquel momento. ¿Qué tenés para contarnos, Daniel, sobre este tema? Bueno, primero creo que el senador Cabaña adolece de capacidad, aparentemente, para determinar acciones y para determinar soluciones. Yo creo que siendo la tercera persona en la línea sucesoria de poder, siendo el representante de Milei en la provincia de Entre Ríos y en el departamento principalmente, teniendo en cuenta que él fue quien fiscalizó las elecciones para Milei presidente, me llama poderosamente la atención de que no se interiorice por temas que realmente son relevantes para el departamento. Él fue intendente durante 8 años, por ahí no tuvo ese tipo de problemas porque como de obras trajo muy pocas a Nogoyá, entonces desconoce cómo son las firmas de los distintos convenios, pero él también firmó algunos convenios que no han tenido el pago definitivo y obras que quedaron inconclusas, una que la hizo en una calle, por ejemplo, como es el Jardín Infante que intentó empezar a hacer en el barrio Villaguiano, que lo hizo en una calle y por ese motivo quedó sin financiamiento. Después intentó hacer el SIC, que la mayoría de los municipios de la provincia lo arrancaron y lo terminaron, pero bueno, en el cambio de curva de trabajo que le puso en su impronta siendo intendente, eso quedó sin finalizar, abandonado, intrusado, y que seguramente va a tener que dar respuesta en algún momento, ahí sí, el gobierno de la ciudad de Nogoyá. Pero creo que demonizar un tema de una deuda cuando hay un presidente al cual ellos defienden, al cual ellos fiscalizan, al cual ellos militan, y ponerse contento porque una empresa no puede cobrar y trata de cualquier modo haciendo artilugios para poder intimar
a los municipios y que los municipios intimen a su vez a Vialidad Nacional, me parece realmente lamentable. Me parece lamentable porque el senador Cabañas es una persona idónea, es formado, es abogado, fue concejal, fue intendente, ya va para el 3er año de ser senador, y que tenga tan poca capacidad de resolver los problemas y que todo lo arregle con un comunicado a través de algunos comunicadores sociales donde él se despacha muy libremente y que no le preguntan el por qué. Entonces, me parece que es un tema para reverlo. Hoy, por ejemplo, el senador no ha dado todavía las explicaciones del porqué de su voto positivo a esta reforma. El senador no ha dado todavía una explicación de por qué acompañó en su momento lo de Oser. El senador no ha dado explicaciones de por qué se paralizó la obra de la Ruta 12. El senador no ha dado explicaciones que por qué todavía después de 3 años no han podido hacer el puente del Sauce. Entonces, ante esa incapacidad, él empieza, es como dice el dicho, el chancho no quiere estar solo embarrado y empieza a embarrarlo a todos. Bueno, creo que en ese contexto hoy argumenta, días pasados pidió disculpas por haber dicho durante 8 años que las piletas de agua no servían, y resulta que el intendente que lo sucedió a él la está poniendo en marcha, entonces dijo que se había equivocado, y bueno, seguramente en un par de meses va a decir de que se había equivocado y que la municipalidad de Hernández no es solidaria y que el pueblo de Hernández no debe absolutamente nada, sino que es una falta de respeto hacia los entrerrianos y hacia los argentinos, el presidente que él milita y del partido de él, porque hoy es libertario, así como a él durante años le gustó decir que todos los que éramos justicialistas éramos kirchneristas. Bueno, él hoy es libertario, pertenece al núcleo duro de Milei, y que se haga cargo y responsable, porque les quiero recordar, y por ahí no con la misma instrucción cívica y formación académica del senador, de que los gobiernos, la patria antecede al gobierno de Milei, ya estaba fundado. Hace 210 años nos independizamos y se fundó una nación que se llamó Argentina. Y después fueron pasando los presidentes. Y esos presidentes no pueden desconocer quiénes los antecedieron en los compromisos. En función de este es un compromiso que mediante una resolución del Ministerio de Economía y una resolución del administrador de Vialidad Nacional, se puso en marcha un programa que se llamaba Redes Conexas para realizar obras que conecten a las rutas nacionales, porque sostenía el administrador en su momento que la necesidad de las redes troncales de llegar justamente a cada localidad era a través de obras que estén en condiciones. Ese es el programa. Bien. En el cual quedaron adeudando los últimos certificados donde ya eran gobierno porque habían ganado las elecciones, justamente Concordia, Santa Elena, Hernández, Aranguren, 20 de septiembre, Paraná, Concepción del Uruguay, bueno, distintos municipios. Lo escuchaba días pasados que él demonizaba que eran únicamente obras políticas, electorales, que se hicieron en el año 22 y que justamente se habían hecho únicamente en municipios que tenían al frente gobiernos justicialistas. Bueno, nada más alejado que eso, porque en aquel entonces el gobernador Bordé siempre determinó con sus acciones que los entrerrianos no tenían color político y que teníamos que llegar a todos lados. Por eso llegamos al acceso de La Paz, por eso llegamos al acceso de Pueblo Brugo, por eso llegamos a los accesos de Puerto Ruiz en Gualeguay, por eso llegamos a distintas localidades que no importaba el color político, lo que importaba era que la obra, conseguir la plata de nación y que las obras se hagan. No se terminó de pagar porque se cambió el signo político, no se terminó de pagar porque los representantes de Milei en el departamento, en este caso el senador, no se preocupa y no se ocupa. Días pasados estuvo con el administrador de Vialidad Nacional y no tuvo el tupé de encarar la situación y ver de qué manera se podía resolver. Haciéndola más fácil, vino a una radio y se despachó, como acostumbra él, sin ningún tipo de responsabilidad, a echar culpas a los que antecedieron y que realmente trajeron muchas obras para el departamento. O sea, en definitiva, es una deuda de Vialidad Nacional que todavía está pendiente de pago y que depende del gobierno nacional, y que el pueblo de la ciudad, mejor dicho, el municipio
ni del 20 de septiembre, ni de Aranguren, ni de Hernández tiene responsabilidad de pago, Daniel Antonio. Absoluta. ¿Te imaginás que hoy el intendente de Nogoyá está licitando una mega obra como es la defensa costera y la circunvalación? Están firmando convenios para hacer una licitación. ¿Te imaginás que si suponte que se corte el financiamiento porque venga otro gobierno y desconozca las acciones de lo van a hacer responsable a Schneider de miles de millones de dólares? Y van a salir Cabaña a decir que la irresponsabilidad del intendente de tomar. No, el intendente firmó un convenio, el financiamiento venía de Nación a través del Banco Mundial, del BID, del Banco Interamericano, pero Cabaña sabe de qué está hablando, porque él de cuestiones administrativas y contenciosas sabe mucho, porque él caminó varios meses los juzgados cuando hizo matar un empleado municipal y justamente le echó la culpa a sus empleados, a su amigo, a Barreto, a Karina, y los hizo inhibir porque él de contencioso sabe mucho. Entonces, que no le mienta a la gente, que le diga la verdad y que le diga que su gobierno, el que él representa, el de Milei, como legislador, como representante del departamento de Nogoyá, es el que no está pagando, y él como senador es el que no está yendo hacer lo que tiene que hacer y para lo que le paga el pueblo más de 14 millones de pesos por mes. Clarito, Daniel, seguramente cuando sea el tiempo lo invitaremos a que venga a visitarnos acá en la radio para ya hablar de política, porque ya después de este mundial se abre la gatera. Daniel, ¿cómo estás para mañana con respecto a Argentina? Bien, ojalá que gane, ojalá que sea una alegría para todos los argentinos, porque es necesario justamente tener una alegría después de 3 años de tantas tristezas, de escuchar este gobierno nacional que en forma permanente denosta. No sé para quién van a hinchar, para quién va a estar de hinchada, Cabaña, Milei y toda su gente, porque bueno, ellos defienden a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, festejan el aniversario del natalicio de Estados Unidos el 4 de julio, entonces no sé de qué lado van a estar sentados mañana. Yo sí sé de qué lado voy a estar defendiendo los colores de la Argentina, como lo hice siempre. Gracias, Daniel, por el contacto y seguimos en contacto. Que pase bien. Gracias, el señor...